Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno volver a encontrarnos en este espacio. Y bueno, para los que no han escuchado este video trata de un estudio bíblico que compartimos con muchísimo amor para todas las personas interesadas, sobre todo para las personas que saben o quieren conocer de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a darte el encuadre de cuál es el estudio que vamos a ver hoy. Y pues es importante que estemos claros de qué se trata, ¿no? Entonces, esta es una serie que, bueno, es la quinta serie y se llama La unidad en el espíritu. El tema que estamos viendo es el tema 3. Cada serie son 10 estudios. En esta ocasión vamos a hacer 12 estudios. Este sería el 10.º estudio que se llama Vivamos como a Dios le agrada. Y esta es ya la cuarta parte de este tema 3. Y bueno, pues vamos a dar, además del encuadre, bueno, quiero invitarte a que me acompañes a una oración porque siempre para nosotros es importante pedirle a Dios su dirección cuando compartimos la palabra de Dios. Entonces, si me permites, voy a cerrar los ojos y te invito a que escuches o que me acompañes cerrando tus ojos. También nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias que permites que estos medios se abran para conocer de tu palabra. Señor, por favor, permite que tu Santo Espíritu nos aliente, nos ayude, nos impacte, Señor, el día de hoy para que podamos entender tu palabra y lo que tú quieres, para que nosotros podamos vivir conforme a lo que a ti te agrada. Señor, por favor, abre el corazón y la mente de las personas que escuchan. Bendícelos grandemente, Señor, acompáñalos, esté con ellos, Señor, con ellas, mi Señor y mi Dios. Gracias por esta oportunidad, Padre, y nos quedamos en ti, Señor, para que tú nos digas qué quieres de nosotros, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muy bien, déjame darte también las características de este estudio. Este estudio está pensado para las mujeres. Originalmente han sido, por ejemplo, la primera serie se llamaba Estudios Virtuales para Mujeres. Esto fue en plena pandemia. La segunda serie fue La Nueva Vida en Cristo. La tercera serie, Sin esfuerzo no hay premio. Y la cuarta serie, No desistas en seguir a Dios. En esta serie, bueno, seguimos con nuestro tema. Es para mujeres, pero no es limitativo, eso quiero que quede bien claro. No pretendemos hacer proselitismo y el enfoque principal es estudiar la Biblia, pero no discutir ni propagar doctrinas. Así es de que siéntete en esa libertad. Lo único que queremos es compartir la palabra de Dios y que nos hable la misma palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente. Para ponerte en contexto, estamos viendo la primera carta de Tesalonicenses y Tesalónica. Bueno, en referencia a, bueno, usaremos la Biblia, eso sí. En el capítulo 17 de Hechos vamos a encontrar que Pablo y Silas presencian o ven o están en la persecución y en el 7:17 habla de anunciar el evangelio a la iglesia de Tesalónica. Pablo siempre buscaba en aquel tiempo, bueno, aquí está un mapa del segundo viaje de Pablo, estos son sus recorridos y él siempre buscaba cuando iba a cualquier lugar, pues los templos. Los templos eran lugares donde se reunían los judíos de aquellos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de los tiempos de Jesús, después de su muerte, su resurrección pues digamos que la consigna era propagar el evangelio a toda criatura. Pablo principalmente se dedicaba a los gentiles. Entonces, aquí tenían pues este lugar, Tesalónica, era un lugar donde había mucha influencia de la cultura romana y griega, por lo tanto eran pues muy idólatras, con costumbres y tradiciones muy arraigadas. Entonces era muy difícil para ellos pues propagar la palabra de Dios, proponer esta salvación que viene a través de su Hijo Jesucristo, voltear a ver a Dios, pero desde la perspectiva espiritual y no como una tradición o costumbre. Entonces se les dificultaba a esta iglesia de Tesalónica, que era más o menos, para que te des una idea, es como un puerto, ¿no? Donde había mucho tráfico comercial y pues era lugar cosmopolita, de mucho impacto social en este entonces. Y bueno, aquí tenemos algunas
de las características, aquí del lado izquierdo, dice que actualmente se llama Salónica y fue fundada en el 316 al 315 antes de Cristo por el rey Casandro de Macedonia. Dice el cual puso el nombre de su esposa, no sé cómo se pronuncia, Tesalonique, hija de Filipo II de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno. Si lo vemos históricamente, ¿verdad? Filipo había llamado así a su hija porque conoció su nacimiento el día de la victoria de los tesalios. Bueno, y dice que, bueno, es importante estudiar los aspectos históricos y costumbres porque esto nos ayuda a comprender qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo. Entonces, en esta carta, de la primera carta de los tesalonicenses, vimos que se divide en dos partes. La primera parte es Primera Tesalonicenses del 1 al capítulo 1 al 3, donde celebran la fidelidad de los cristianos, de los nuevos cristianos que estaban en este lugar. Pero el 4 y 5 habla específicamente en seguir creciendo. Les habla como seguidores de Jesucristo, qué es lo que tenían que hacer. Pablo contestaba todas las preguntas y dudas, porque bueno, a pesar de que eran creyentes, pues la situación en donde se desarrollaban eran muy difíciles. Entonces, si divide tres oraciones principales, una que es, como te decía, del 1 al 3 de la acción de gracias, de cómo se convirtieron dejando los ídolos, las costumbres y tradiciones, y eso es muy difícil, mis hermanas queridas. Realmente cuando estás en un lugar como aquí, cosmopolita, como Cancún, que vamos, es convertirte ya es un gran reto, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un ambiente bastante pesado, muy demasiado libertinaje, de costumbres de otros países. Entonces, bueno, hacer eso, este proceso, solamente lo puede lograr a través del Espíritu de Dios. Y bueno, por otro lado, dice la oración de transición, que es por la resistencia en las pruebas para la santidad y la esperanza. Tú puedes estar en cualquiera de estos tres estados o cuatro estados en que habla Pablo a la iglesia, porque no sabemos en cuánto tiempo tarda una persona en convertirse, es decir, en rendirse al Señor y y dejar que el Espíritu de Dios esté gobernando su vida. La tercera oración, que es la oración final, dice la oración de esperanza para que Dios mantenga a sus santos en su santidad. Entonces, cuando tú y yo queremos, le llamamos conversión, es decir, mirar, en lugar de mirarnos a nosotros mismos o lo que nosotros queremos ver, o a lo que a nosotros nos conviene mirar hacia Jesucristo sobre lo que Él quiere, lo que Él nos enseña, lo que es Dios, su salvación, su camino, su palabra y esa esperanza de vida eterna. Y seguir a Jesús entonces produce una manera de vivir santa y contracultural, es decir, vamos a estar en contra de la cultura. Por eso que ni preocupes porque así va a ser, o sea, vamos a generar ampollas, digo yo, a los conflictos entre a veces vecinos, conocidos, porque vamos a responder de una manera diferente, en amor, con gracia y generosidad, motivados por la esperanza del reino de Jesús. Entonces, cuando tú y yo somos verdaderamente cristianos, pues esa es nuestra conducta. Y es tan difícil porque mucha gente ve, en lugar de ver a Dios y de ver lo que tiene que ver, que es su palabra, sus enseñanzas, nos ve a nosotros como cristianos y desafortunadamente muchos de nosotros, pues obviamente todos tenemos errores y eso no es la mirada sana. La mirada sana que tú y yo necesitamos tener hacia la humanidad, seas convertido o no, es decir, te hayas bautizado o no, es ¿a quién quieres seguir? ¿A los hombres o a Dios? Y tu respuesta es Dios, entonces el camino es a través de su palabra y de sus enseñanzas. Bueno, como antecedente, estudiamos el capítulo 4 la vez anterior, terminamos el capítulo 4. Hoy vamos a seguir con el capítulo 5 y vamos a entender qué es lo que dice la palabra de Dios para que nosotros podamos ver que no, vamos, de lo que pasaba en aquel entonces y lo que pasa hoy, pues no dista mucho. Bueno, entonces, una de las cosas que también te tengo que decir, que creo que no lo mencioné, es que nosotros usamos varias versiones. Si ves ahí, la RBR es Reina Valera, ¿no? DHH, Dios habla hoy, PDT, Palabra de Dios para Todos. NBI es Nueva Versión Internacional, NTV, Nueva Traducción Viviente y la Biblia de las Américas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué usamos todas estas traducciones? Porque el español, como nuestro idioma natal, ¿verdad? Cuando hacen la traducción del hebreo o del arameo, lo hacen al griego. Acuérdense que los primeros cristianos pues tenían esta
vamos, los judíos pues no hablaban griego, hablaban hebreo o arameo, y del hebreo era una lengua específica espiritual, ¿no? Entonces, al hacer la traducción, pues definitivamente nuestro idioma, pues tiene muchas, ¿cómo les diré? Palabras que no son inusuales y por lo tanto nosotros a veces nos confundimos. Y yo te resalto como los pensamientos más importantes de cada versículo y bueno, normalmente leo la Reina Valera, pero vemos las otras versiones en donde podemos ver qué es lo que nos dice. Entonces dice el 1 Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces, para empezar, todo ya está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Pero en aquel entonces estaban como muy desesperados, muy ansiosos los cristianos, obviamente por la persecución, y estaban como angustiados para saber cuándo iba a venir el Señor, ¿no? Entonces, pero ahora le dice, miren, por ejemplo, la PDT dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de los tiempos y fechas. Y eso no dista de lo que pasa hoy, por ejemplo, en la NBI dice, no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas, también dice lo mismo. Y la NTV dice, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. A veces nosotros queremos saber y muchas de las creencias de lo que el mundo profesa, pues es que ya llegamos al tiempo, que ya es la venida del Señor. Nosotros no sabemos en qué tiempo exacto va a venir, si qué fechas, no, y cómo y cuándo, no. Tenemos indicios, claro, la palabra de Dios nos habla de ciertos indicios, de ciertas señales, pero que desafortunadamente eso hace que nos desenfoquemos como cristianos. Entonces les estaba diciendo eso a la iglesia y dice, porque Tesalonicenses 5:2 dice, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos lo esperemos. Entonces esto que no nos inquiete, el Señor tiene sus tiempos y no nos es a nosotros permitido saber con exactitud esos tiempos. La PDT dice, ustedes saben muy bien, el día en el que el Señor regrese será una sorpresa, vendrá como cuando un ladrón llega de noche. O sea que no sabemos, nos va a sorprender, pero gratamente, obviamente, a los que creemos en Él y sabemos y estamos seguros de nuestra cercanía con Dios y lo que estamos haciendo, pensando y sintiendo. Dice entonces que va a llegar inesperadamente como ladrón de noche. Y si tú y yo sabemos, cuando dormimos, nos dormimos y a veces tenemos el sueño sensible, pero no, a veces, muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que dejemos de prestarle atención a los detalles que no nos es permitido saber porque no es sobre nuestra voluntad, sino sobre la voluntad de Dios del día y la hora y que nos fijemos y que nos demos cuenta que eso va a suceder. Eso es lo principal. De que va a pasar, va a pasar. Por lo tanto, dice Pablo en Tesalonicenses 3, dice, cuando la gente diga, fíjense qué interesante, la de HHC, cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, dice la PDT, a salvo, dice la NBI, seguridad, entonces, en paz, tranquilo, a salvo y con seguridad, ¿sí? Entonces vendrá sobre ellos la destrucción. Dice, de repente la de entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción. Y vendrá de improviso, dice la NBI, dice la NTV, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente. Y esta advertencia no es tan solo para nosotros que creemos, sino para los que no creen, porque ahí va a decir, dice la PDT, dice, así como le vienen de repente los dolores de la mujer a punto de la dar a luz, nadie podrá escapar. De ninguna manera, dice la NBI, podrán escapar. Dice la LBLA, dice, vendrá sobre ellos repentinamente como los dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapa. Entonces no va a haber escapatoria cuando la palabra de Dios dice que las cosas van a suceder de esa manera suceden. Y si no me crees, te invito a que leas el Antiguo Testamento desde Génesis hasta, vamos, Malaquías y verás cómo se va anunciando la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, la venida del Señor Jesucristo, su redención, nuestro andar en el mundo, la rebeldía que tenemos como pueblo suyo, incluso
como en el último estudio vimos, desafortunadamente mucha gente estuvo o está, conoció, se fue y pues como el hijo pródigo vivimos en la esperanza de que regresen a Dios, nuestros hijos, nuestros esposos, las personas que nosotros amamos. Entonces, pero de qué va a venir, va a venir. Y entonces va a venir de una forma, como dice aquí, como catástrofe, de repente viene la destrucción, pero de qué va a venir, va a venir. Entonces dice, pero ustedes, dice Pablo, tan lindo siempre, fíjense que cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces tú y yo no tenemos esa seguridad porque no tenemos confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas. Y pues muchas veces nosotras pensamos, ¿verdad? No tenemos esta plena confianza de que Dios nos mira de una manera distinta. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer la RBR. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces dice, pero ustedes tranquilos, ¿no? Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, dice la DHH, dice la PDT, no están viviendo en la oscuridad como para que ese día los tome por sorpresa como ladrón. ¿No? En ese sentido de ideas, dice, tranquilos, ¿no? Dice la NBI, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como la. Dice lo mismo de la NTV, no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. No estáis en tinieblas para que ese día los sorprenda. ¿O sí? Hermanos, esa es una pregunta que tenemos nosotros que hacer. Ante Dios, no ante mí ni ante los hombres, sino Dios mío, ¿estoy en tinieblas o estoy en luz? Porque a veces nos confundimos. Nosotros creemos que estamos en luz cuando nosotros quizás leemos un versículo, escuchamos la palabra, vamos a la iglesia y pues pensamos que nos portamos bien, que no matamos a nadie, que no nos emborrachamos, que no hacemos X ciertas cosas, pero eso no es precisamente estar en luz. Probablemente entendemos que hay un camino de luz, pero no necesariamente, porque cuando tú y yo estamos en luz es por convicción, por conocimiento, por entendimiento. Dice la Romanos 12, 1, 2, que renovemos nuestro entendimiento para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que entenderlo, tenemos que procesarlo por la mente, no seguir solamente por seguir, sino estar conscientes y tomar la responsabilidad de seguir a Dios. Entonces dice, Pablo nos dice, bueno, tranquilos, ustedes están en el camino correcto, ay, perdón, y todos ustedes son de la luz y del día. Entonces, bueno, si somos de la luz y del día, dice la RBR, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni estamos en las tinieblas. Entonces dice, perdete, no pertenecen a la noche ni a la oscuridad, no somos de la noche ni en la oscuridad, dice la CNTV, pues todos ustedes son hijos de luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad de la noche. No somos de la noche ni de la. ¿O sí? Esa es una pregunta que de verdad tendríamos que hacer. Si somos hijos de luz, vamos a andar en luz. ¿Y cómo sabemos que estamos en luz? Porque tenemos paz, porque tenemos amor, porque tenemos confianza, porque tenemos esperanza, a pesar de todo lo que vemos, de todo lo que nos pudiera decir, de todo el maltrato que pudieras tener tú y yo por creer en el Señor Jesucristo y en Dios. Estés donde estés, en el ámbito que te encuentres. Entonces, eso era importante. Acuérdense que esta iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo maltratada, estaba siendo vista como mal, ¿no? En aquellos tiempos, acuérdense que quien tenía, pues, digamos, el poder y el control eran los romanos, ¿no? La cultura griega estaba muy propagada y ellos eran politeístas, todos los dioses estaban como, digamos, a la flor de piel de la gente que transitaba esos lugares. Entonces dice, por eso no debemos dormir como los otros, dice aguas. Entonces, si ustedes son de luz, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no debemos de estar ni dormidos ni sobrios, ¿no? Como dicen otras versiones, sino estar en guardia, estar atentos, estar despiertos. Dice la NBI, sino mantenernos en alerta y en nuestro sano juicio. Dice la PDT, sino estar despiertos y tener dominio propio. Ah, qué importante, el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Controlar qué es lo que sí vamos a hacer y qué no. ¿Qué le agrada a Dios y qué no? Estar sobrios es estar consciente. Estar ebrios es estar inconsciente. No es que, sino cuando tú y yo estamos ebrios o borrachos, pues no sabemos de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que estar
muy al pendiente, mantenernos en guardia, estar cuidando nuestra salvación, cuidando que estemos bien día con día, todos los días, en cada momento, en cada circunstancia necesitamos estar así, porque es algo importante que nos dice Pablo, ¿verdad? Y con tanto amor y con tanta confianza, dice, tranquilos, ustedes están en la luz, muy bien, nada más que hay que mantenernos así porque obviamente estamos viviendo y estaban viviendo en ese entonces, pues, en una situación muy difícil. Ay, Dios, perdón. Bueno, entonces dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces dice, porque si tú y yo no estamos, si estamos despiertos, si estamos alertas, ¿no? No quiere decir que no vamos a dormir físicamente y que vamos a estar desvelándonos todos los benditos días, claro que no sino estar alerta, estar sobrio, sano juicio. Dominio propio quiere decir que estamos atentos, ¿no? Y en todas las versiones dice más o menos lo mismo, y compara el día y la noche, que los que duermen, duermen de noche, los que se embriagan de noche, los bebedores, dice, se emborrachan de noche. Entonces, tener cuidado con eso. Y emborracharse no quiere decir nada más lo físico de cuando tú tomas alcohol, sino cuando estás como papando moscas, y si no estás atento a la palabra de Dios, si no estás entendiendo, escuchando su palabra, viendo a Dios en todo lo que te rodea, porque Dios existe, Dios está. Dios se manifiesta de muchas maneras. Entonces tienes que estar muy, muy atento porque todo lo orquesta Dios es tan hermoso cuando empiezas a ver su obra, cuando empiezas a ver que lo que te sucede cada día tiene que ver con su voluntad, de cómo Dios va moviendo los tiempos y las personas, va haciendo movimientos. No vivas angustiado o angustiada, no tengas miedo. Dios está con nosotros. ¿Sabes? O sea, a veces yo digo, bueno, perdóname, Señor, porque me enojo porque con tanta facilidad y con cosas tan pequeñas, dices, ay, es que no me gustó esto, que no me gustó lo otro. Bueno, si lo tienes es por algo y para algo. Necesitamos aprender a vivir una vida en paz, con tranquilidad y confianza, pero cimentados en su palabra y en su tiempo y en su momento. Entonces dice, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe, el amor, la esperanza de salvación, como yelmo. ¿Qué quiere decir esto? Dice la DHH, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Dice la PDT, nosotros pertenecemos al día, dice la NTV, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos. Estas tres ideas, dice, seamos sobrios, dice en la versión LBLA. Porque dice que la DH debemos protegernos como con una coraza de la fe, el amor, y cubrirnos como con casco de la esperanza de la salvación. Entonces, fíjate bien, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la fe y el amor y la salvación como esperanza. Estas tres cosas deben de estar siempre en nuestra vida día a día. Si estás en una situación difícil, abraza la fe, abraza el amor y ten esperanza de la salvación. Estamos en el camino correcto, mis queridos hermanos y hermanos. Si está alguien, algún varón escuchándonos, pero estamos en el camino correcto cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos acercamos a través del sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo e imitamos la vida de Jesús, buscando a nuestro Dios para tomar decisiones, para hacer lo que tenemos que hacer, para que nuestro comportamiento se modifique a través de su Espíritu, del Espíritu de Dios que habita en nosotros, estamos bien. Sí hay momentos difíciles, por eso dice Pablo, debemos protegernos como una coraza, dice, con la fe, el amor y cubrirnos como un casco con la esperanza de la salvación, porque hay tiempos muy difíciles en todos los ámbitos, en donde te muevas, sea en tu trabajo, sea en oficina, en gobierno, en donde estés, existe mucho peligro alrededor nuestro. Y eso sí o sí va a pasar. Si lo estamos viendo, que lo está diciendo unos 50, 60 años después de que Cristo acababa de resucitar, imagínate hoy, 2024, que no podemos ver, porque a donde voltees a ver, ahí están las cosas, digo yo, patas para arriba, ¿no?
bien difíciles. Entonces, pero estaba animando a la iglesia a que nosotros consideremos estos elementos que Dios nos da en su palabra. Porque dice además, voy a leer la RBR para entender muy bien esta idea de Pablo y que tienes que estar claro y clara en cuál es nuestra condición. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo leemos así, a lo mejor no lo entendemos mucho pero si nos detenemos, dice que Dios no nos destinó a recibir el castigo. O sea, Dios no quiere que nosotros recibamos un castigo, si no, no tenemos a un Dios tirano. Dios nos está dando la oportunidad, si tú y yo vivimos hasta el día de hoy, elige, no, o sea, no para tener el castigo, sino para alcanzar la salvación. No lo veamos como muchos lo ven. Nos escogió para salvarnos, como dice la NTV, no para perdernos. Dice la PDT, la DHH, Dios no nos destinó para recibir el castigo, sino alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la PDT, porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, no, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la NTV, dice Dios nos es- pues Dios escogió salvarnos por medio del Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Sería incongruente. No, no es que Dios está enojado con nosotros y ya nos está castigando. No. Dios nos da la oportunidad de decisión, de tomar decisiones y asumir la responsabilidad que a quien quieres seguir, por qué camino te quieres ir. Obvio, si te vas por el camino que te está diciendo no te vayas porque te vas a caer, te vas a lastimar, te vas a perder, vas con tus gustos, tus placeres, pues evidentemente no está enojado Dios contigo, lo que quieres es que te salves, pero tú no quieres, ya sabiendo la palabra de Dios y las consecuencias pues evidentemente vas a pagar las consecuencias. Pero si mientras tú respires, estés escuchándome, estés ahí viviendo, Dios quiere, nos escoge para salvarnos. ¿Tú quieres eso para tu vida? Porque para eso derramó Jesucristo su sangre. Justo somos injustos porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer para que tú y yo fuéramos salvos. Por eso somos injustos, porque ya no hay más sacrificio que hacer. No es que tengas que vivir una vida sacrificada, no, entregada, sí. En la dinámica de Señor, ayúdame a corregir mis errores, enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Esa es la verdadero camino y esa es la verdadera forma o manera de poder nosotros alcanzar esta salvación. La salvación ya está dada, pero nosotros a veces nos alejamos y la despreciamos. Esa es una realidad. Tenemos que estar conscientes. Entonces, dice. Dice Pablo y reafirma Jesucristo, o sea, está hablando de Jesucristo. Ahí, si no lees el anterior, no vas a entender quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Y qué quiere decir esto? Si lo leemos y a veces no entendemos. Pero fíjate, dice la de HH. Jesucristo murió por nosotros, ¿sí? Y eso lo puse en verde para que entendamos. Cristo murió para que estemos, ya sea vivos, como dice en la PDT, para que vivamos junto con Él. Ese es el propósito. Jesús murió, ¿para qué? Para que vivamos con Él. Él quiere salvarnos. Esa es la salvación, que vivamos con el Señor Jesucristo eternamente y para siempre. Por eso cuando alguien se va de este mundo, no sufras, no estés aferrado o aferrada, que yo lo quiero ver y por qué se murió y que diciéndole a Dios, hay cosas como que no es justo si él era bueno, ella era bueno. No, ya sea que vivamos o muramos, el Señor ya murió por nosotros para que vivamos por él. Dice PDT, así que no importa si estamos vivos o muertos, cuando Él regrese no importa, porque la justificación o el para qué muere es para que vivamos con Él. Esa es la salvación. Escuchamos palabra salvación y decimos, ¿de qué nos van a salvar? ¿De qué está? De nosotros mismos, de las decisiones que tomamos, malas decisiones, porque nosotros tomamos decisiones para destruir nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza. Nuestros pensamientos a veces se contaminan y vivimos enojados, tristes, en abandono total. Entonces, dice la NBI, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. Esa es la eternidad, vivir con Él para siempre. Así es de que, despiertos o dormidos, como dicen otras versiones, es decir, vivos o muertos,
la idea es que vivamos juntamente con Él. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno. Y por último, para seguir cerrando esta parte, vamos a leer el 5:11 que dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué lindo, Pablo. Da por sentado que a veces, y esto no sucede, muchas veces lamentablemente en las iglesias, no nos animamos, no nos edificamos, al contrario, criticamos quién hace, quién no hace, por qué lo hace, por qué no lo hace, y nos pasamos la vida y los días chismeando y viendo y rumiando y echando la culpa a los líderes y echando la culpa a las iglesias, al mundo, de por qué vivimos así. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Mira, Pablo, qué hermoso, dice, por lo cual, dice, por eso, dice la de HH, anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo, y me insisto, dice, ya lo están haciendo. Ay, mi vida, ya lo vienen haciendo, dice Pablo, tan positivo, ¿verdad? Me encantaría que tú y yo hiciéramos junto con la iglesia un examen realmente honesto delante de Dios para ver si verdaderamente nos estamos edificando y nos estamos alentando o nos estamos criticando. Bueno, eso ya no sé, ¿verdad? Pero es importante que tú y yo hagamos esa pregunta. ¿Qué tan cerca, qué tan de día soy, ¿no? Y pues bueno, eso es ya cada quien con Dios y yo creo que Dios nos da la oportunidad de tener este proceso individual, pero también como iglesia. En conclusión, vamos a repasar todos estos versículos. Va a haber necesidad de hacer otro estudio más para poder concluir, porque me quedé corta. Pero bueno, dice, en cuanto a cómo y cuándo sucederán las cosas, en cuanto a las fechas de los tiempos, no necesitan creer. Entonces, hermanos, no insistamos en saber o en estar buscándole cuándo van, cuáles son las señales. Entonces, no, a veces perdemos tiempo. Aquí lo importante, dice Pablo, dice, ustedes saben muy bien que el día en que el Señor regrese llegará cuando menos lo esperen, así como ladrón de noche. Así de que tranquilos, por favor, porque no tienes tú, vamos, no te es permitido saber la fecha. Solo Dios lo sabe, ni Jesucristo mismo lo declara, ¿no? Dice, y lo que sí te dice Pablo, que aguas, porque cuando la gente diga, todo está en paz, tranquilo, seguro y a salvo, cuando la gente esté más confiada, que yo ya la hice, ¿no? Sí, pero yo me imagino que esto va a ser a nivel mundial, entonces vendrá la destrucción de repente, así como vienen los dolores de parto de una mujer encinta, y entonces ya no hay escapatoria, ya no hay más oportunidad, ¿no? Diría una amiga, qué necesidad hay de llegar a ese extremo. Entonces, eso es una advertencia. Dice, pero ustedes no están en la oscuridad acerca de estos temas, ni serán sorprendidos el día que el Señor venga como un ladrón. Entonces, ustedes tranquilos, porque bueno, no estamos en luz, quiero pensar, y Pablo pensaba, estamos en luz, y quiero que pienses, estás en luz, porque me estás escuchando y estás yendo a la iglesia, y porque estás buscando la palabra de Dios. Porque el hecho de que escuches este estudio es porque estás buscando a Dios. Consciente o inconscientemente estás deteniéndote, estás dándole la oportunidad al Señor para que encienda, para que abra, para que entre en tu corazón. Dice, porque todos ustedes pertenecen a la luz, son hijos de la luz y del día, no somos de la noche y de la oscuridad. Dice, por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos despiertos. Y ojo con esto. A veces cuando nosotros vamos frecuentemente a la iglesia, ya, entonces agarramos una rutinita y estamos como dormidos, o sea, escuchamos la palabra de Dios. Pues en la semana y más o menos oramos, leemos y ya. No, eso no es mantenerte despierto, eso es mantenerte dormido. Necesitamos estar despiertos en sano juicio, que seamos sobrios, atentos cada día, en cada acción, en cada pensamiento tiene que estar ahí la luz de Cristo, la luz de Dios, de su palabra. Dice, pues, los que duermen y los bebedores se emborrachan en la noche, ¿no? Entonces, tener cuidado, en la oscuridad, en la noche. Tener cuidado, mucho cuidado, porque aquel que diga que ya, o sea, agua. Dice, pero nosotros que somos del día, por el contrario, estemos en nuestro sano juicio protegidos con la coraza de la fe y el amor, usando la esperanza de salvación como casco protector. Entonces yo te animo a que si estás en momentos difíciles en tu vida, en este momento, que agarres la coraza de la fe, ten fe, fe es confianza plena, absoluta. Sé fiel al Señor y en su amor, protégete en su amor, ¿sí? En su amor, di, Señor, tú me tienes aquí, tú me amas porque aquí estoy respirando y ten la esperanza de la salvación. Esa es tu protección.
tú y yo estaremos eternamente con nuestro Padre, porque esa es la promesa. Y porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que vivamos con Él. Así que no importa si estamos vivos o muertos, para cuando Él regrese viviremos junto con Él. ¿No te encanta esta palabra? ¿No te agrada saber que vamos a tener vida eterna y que vamos a ver a aquellas personas que ya fueron y ya se adelantaron, pero que estuvieron esperanzados en Dios, que los vamos a volver a ver? Dice, pero es por eso, dice, por eso, anímense, edifíquense, aliéntense, fortalezcanse unos a otros como ya lo están haciendo. Hermanas, hermanos, que escuchas mi esperanza y mi oración, y con esto vamos a hacer la oración antes de despedirnos, es que en realidad nos estemos animando, edificando, alentándonos y fortaleciéndonos unos a otros, porque eso agrada al Señor. Es justo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si tú quieres conocer un poco más acerca de las series, yo te invito a que bueno, que visites nuestra página. Nuestra página es Iglesia de Cristo Cancún Centro. Así le pones en Facebook, ahí te dejo la dirección. Puedes usar estos estudios para animar a las demás hermanas, amigas, conocidos, para lo que tú quieras. Yo sé que el Señor está con nosotros y quisiera pedirte que me acompañes en esta oración final para que Dios nos ayude a encontrar su luz admirable para que podamos vivir, y como dice el inicio de este estudio, ¿verdad? Para que el propósito de este estudio el día de hoy es para que nosotros podamos encontrar, vivamos como a Dios le agrada, ¿sí? Para que estemos unidos al Espíritu de Dios y para que sigamos buscándolo. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos para que podamos hacer esta oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esos momentos que nos has permitido compartir tu palabra, Señor, porque así como tu iglesia de Tesalónica, Señor, pues nosotros también nos hemos encontrado en situaciones de persecución, Señor, en duda, en ansiedad, quizás, Señor, pensando que estamos en el día y tal vez no hemos tomado decisiones serias. Señor, gracias por confiar en nosotros. A través de tu palabra nos damos cuenta que, pues tú dices, declaras que ya estamos haciendo este proceso en nosotros y te damos gracias por ello. Ayúdanos como personas y como iglesias a alentarnos, a fortalecernos, a edificarnos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante para seguir tu obra, Señor, en este mundo, Señor. Permite que tu palabra sea compartida con todos los demás, Señor. Gracias por esta oportunidad y te ruego por las personas que están escuchando este estudio para que tú los mantengas en tu palabra bien firmes y con el propósito claro, en seguirte y en escuchar tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir conmigo este tiempo, y yo espero que pues en realidad continuemos, y yo te espero el próximo estudio. Gracias por estar.